tardes. Bienvenidos al tercer webinar de COVID-19 de este segundo ciclo de los jueves del Hospital Clínico de Barcelona. Hoy tenemos dos ponentes excepcionales, el doctor José Muñoz, que ya lo conocen de los webinars de la primera ola, y la doctora Carol García Vidal. Los dos ya verán que transmiten muy bien toda la información que les hemos encargado que revisen para ustedes. Que sepan que hay más de 1.600 inscritos en estos webinars y que en los dos primeros webinars había 400 personas que en directo asistieron a las conferencias que se daban esos jueves. Antes de comenzar a oírles a nuestros dos ponentes, recordarles que pueden ir a la página web www.slido.com y con el código almohadilla aulaclinic-19 ustedes pueden hacerles preguntas a los ponentes a través de esta web. Pueden ver las preguntas que han hecho otras personas que están asistiendo a este webinar y de esta manera ustedes pueden votar y aquellas más votadas son las que nosotros transmitiremos a los ponentes. Y ya les adelanto que al final de los dos webinars, volviendo a la misma plataforma, podrán cumplimentar la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante, y descargarse sus presentaciones. Quiero también dar las gracias a las compañías farmacéuticas, a Gilead, Pfizer y Janssen, por su apoyo. Gracias a ellos y a Aula Clinic pues son posibles estos webinars. Y vamos a pasar ya al primer ponente. El primer ponente, como he dicho anteriormente, es el doctor José Muñoz, que es jefe de Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona y profesor de Medicina en el Instituto de Salud Global de Barcelona. El trabajo del doctor Muñoz se centra en la clínica y la epidemiología de las enfermedades tropicales importadas en viajeros e inmigrantes y en las enfermedades tropicales desatendidas. En el contexto de la pandemia de COVID-19 está haciendo una labor muy buena, está atendiendo a pacientes con la enfermedad y participando en varios ensayos clínicos de tratamiento con Remdesivir en pacientes hospitalizados y en la comunidad con un fármaco oral y también de profilaxis de la infección por SARS-CoV-2. El doctor Muñoz también está asesorando a varios países de África subsahariana y América Latina en la gestión de la pandemia y evaluando el impacto que pueden tener en el futuro la infección por SARS-CoV-2 en los viajes internacionales. En este webinar le hemos pedido que analice y que discuta los últimos datos que tenemos de Remdesivir y otros antivirales frente al SARS-CoV-2. Muchas gracias de nuevo, José, por aceptar la invitación del Hospital Clínico de Barcelona. No, gracias a vosotros y buenas tardes. Y ante todo agradecer a José María Miró y al resto de organización de Aula Clinic por poder hacer una actualización una vez más del Remdesivir y otros antivirales. Entraremos un poco quizá en otros temas, brevemente, por supuesto. Y comenzar, creo que se ve bien, diciendo que después de varios meses, digamos, frenéticos de utilizar diversos fármacos y bastante de manera empírica para tratar el COVID, una de las noticias que más nos llamó la atención fue esta del 16 de octubre, en el cual uno de los principales estudios que estábamos esperando, ensayos clínicos, que era promovido por la Organización Mundial de la Salud, el ensayo Solidarity, nos decía en un press release que Remdesivir, de hecho, no tenía demasiado efecto, que los otros fármacos que estaba probando, ahora veremos cuáles son, tampoco tenía efecto, y digamos que era un trial que inicialmente parece que ha tenido resultados negativos y no ha mostrado eficacia en ninguno de los fármacos que realmente estábamos esperando. En la noticia se refería a esta publicación. Tengo que decir que hasta ahora es que yo sepa, no lo he conseguido ver, es un preprint, es una publicación que aún está aceptada en una revista internacional por pares, con lo cual ahora veréis que hay ciertos detalles que estaremos encantados de poder ver cuando salga la publicación para poder analizar exactamente la metodología del paper. Y solo un poco para revisar cuál es la metodología de este ensayo clínico. Es un ensayo clínico enorme, realmente, y además hecho en el contexto de la pandemia, con hospitales muy estresados, con lo cual yo creo que el mérito es claramente increíble haberlo conseguido hacer. Es en 405 hospitales en 30 países diferentes, en pacientes hospitalizados con COVID, de diversa gravedad. Esto ya es algo que no queda claro, al menos en la publicación que tenemos. Los participantes se aleatorizaban a 5 opciones, 4 tratamientos activos versus standard of care,
pero como muchos de los hospitales en aquel momento de la pandemia, recordarán ustedes, no tenían disponibilidad de todos los medicamentos, la aleatorización en aquellos medicamentos que estaban en ese momento disponibles. Como, por ejemplo, en un hospital particular, si solo tenía hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, pues aleatorizaban a eso versus standard of care, no a los 4 fármacos. Los endpoints eran mortalidad hospitalaria y ventilación mecánica hospitalización, y como digo, un trial enorme, más de 11.000 participantes, 2.750 en Remdesivir y una mortalidad global del 12%. Este es el trial profile que pueden ver. Como verán, los fármacos experimentales eran Remdesivir versus control, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y interferón, y decir que excepto el Remdesivir los otros 3 fueron parados por futility porque parecía, de nuevo, durante el trial que no había eficacia ninguna. Para hacer un muy breve resumen, ya lo hablamos en las últimas veces de cómo quedó el lopinavir, ritonavir en pacientes hospitalizados. Recordarán que había este New England que salió muy pronto en mayo, en medio de la epidemia, que hizo retirar realmente el lopinavir, ritonavir de muchos de los protocolos, porque realmente las curvas de supervivencia no mostraban una eficacia clara ni en RNA y tampoco en endpoints clínicos. Realmente, si nos quedaba alguna duda, salió el ensayo Recovery, creo que fue en octubre, en el cual es un ensayo bien diseñado con 1.500 pacientes con lopinavir, ritonavir en diferentes momentos de la enfermedad, y realmente, como pueden ver en el forexplot a la derecha, realmente no mostró tampoco eficacia ninguna del lopinavir, ritonavir en paciente hospitalizado con COVID, con lo cual queda poca, yo creo, esperanza para el lopinavir, ritonavir. Lo mismo pasó con la hidroxicloroquina, que también lo comentamos, después de empezar de una manera tórpida, con realmente muy poquita evidencia de ensayos observacionales extraños. Hubo 2, este es uno de ellos, ensayos observacionales grandes que ya nos empezaban a decir que el beneficio o la eficacia de este fármaco, al menos en enfermo hospitalizado con neumonía COVID, era escaso en las curvas de supervivencia. Y de nuevo, una de las evidencias, que hay varias importantes, vinieron del Recovery Trial, donde hay más de 1.500 pacientes aleatorizados a hidroxicloroquina versus placebo, que había el doble. Y también pueden ver aquí, yo creo a la derecha, las curvas de supervivencia, donde podemos ver que incluso hay una preocupante tendencia de la hidroxicloroquina a tener un aumento de mortalidad respecto al brazo de, no es placebo, sino que es standard of care, usual care, que le llaman. Con lo cual, tampoco la hidroxicloroquina, al menos en el enfermo hospitalizado grave, y como saben, ha habido otras evidencias que en profilaxis postexposición y preexposición tampoco parece haber tenido una eficacia importante, no parece que tenga un lugar importante en el tratamiento, al menos del paciente hospitalizado. Durante estos meses hemos estado trabajando mucho con Remdesivir. Sé que ha habido diferentes protocolos en diferentes ensayos, pero básicamente durante el verano nos hemos basado en 2 ensayos clínicos que ya revisamos rápidamente, al menos uno la última vez, que mostraban una eficacia modesta del Remdesivir endovenoso, sobre todo en el tiempo, disminución del tiempo de hospitalización en el brazo de Remdesivir respecto al placebo, una tendencia a la disminución de la mortalidad que la analizaremos. Lo que sí quedaba claro es que tenía un perfil de efectos adversos, no parecía un fármaco tóxico, al menos en este tipo de pacientes. Y había también una publicación interesante que decía que con 5 días respecto a 10 era suficiente, o al menos no había diferencias en eficacia en enfermo no inmunodeprimido, y eso estaba claro. Quedaban ciertas preguntas, como fármacos que habían coadministrado en estos ensayos clínicos, sobre todo en qué momento, porque no siempre los fármacos funcionan o no funcionan, sino en qué momento probablemente Remdesivir sea más eficaz, y por tanto haya que darlo, si tenía un rol en el paciente ambulatorio precoz, aunque es un fármaco endovenoso, habría que evaluar esa posibilidad, y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que tenemos un porcentaje importante. No entraré, este es uno de la primera publicación que salió, que es una descripción preliminar del ensayo clínico. Explicaban un ensayo clínico adaptativo que sigue, de hecho, en marcha, combinando diferentes fármacos con el Remdesivir para ver si se pueden optimizar los regímenes. Es un ensayo randomizado doble ciego controlado con placebo en pacientes con neumonía, y aleatorizaban en ese momento a Remdesivir contra placebo. El 88% de los participantes eran pacientes graves y la mediana de tiempo de randomización era de 9 días. De nuevo, yo creo que esto es una constante que hemos podido ver en muchos de los
ensayos clínicos que han sido hasta ahora publicados, es difícil ver un ensayo clínico que hayan hecho una intervención precoz en los primeros 3-5 días, que es cuando pensamos que fisiopatológicamente al menos los antivirales deberían tener más efecto. El endpoint primario era, de nuevo, tiempo a la recuperación. Se publicaron los resultados preliminares, recordarán, creo que ven el puntero, que en el análisis general el remdesivir respecto al placebo había una disminución de 11 a 15, o sea, de 15 a 11 del tiempo de hospitalización y una tendencia numérica a la disminución de la mortalidad, aunque no era con un alto grado de evidencia, no era estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando miramos los grupos clínicos, y aquí podemos ver el 4, el 5, el 6 y el 7, recordemos que el 6 y el 7 son enfermos graves, el 6 son personas con ventilación no invasiva o alto flujo, y el 7 son personas en ventilación mecánica, y el 5, que es en aquel grupo en el cual el report preliminar parecía que tenía más efecto, son aquellos pacientes que ingresan al hospital y que empiezan a requerir algo de oxígeno, tienen neumonía, unas gafitas, un ventimatch, y empiezan a progresar y a empeorar, pero aún no se han puesto con altos requerimientos de oxígeno. En ese grupo es donde el report preliminar del estudio, ACPT, parecía que tenía más efecto, incluso había una disminución significativa de la mortalidad al día 14. Cuando hacían el análisis de los diferentes subgrupos, esto se mantenía el remdesivir más dado a partir del día 10 o antes del día 10, con lo cual parecía que se puede dar en cualquier momento. Y lo que sí en todos los ensayos, como decía antes, hemos visto es que tiene un buen perfil de efectos adversos, 21% en el grupo de remdesivir y 27% en el grupo de placebo. Bien, finalmente salió la descripción final de este ensayo clínico con la evaluación completa de 1.062 participantes, 541 habían acabado el follow-up al día 29 con remdesivir y 541 con placebo, y las análisis nos vienen a responder un poco más o menos lo mismo. Quiero que vean esta tabla en la cual se observa que de nuevo el grupo que parece que tiene una mejor eficacia tanto en la disminución estadísticamente significativa de la recuperación hospitalaria como en la mortalidad es en el grupo 5. De nuevo, aquel grupo de pacientes que empiezan a requerir oxígeno y que están progresando. Queda claro en el análisis final que el grupo 6 y 7, aquellos pacientes que ya están graves, que probablemente tienen un componente inflamatorio en el cual quizá el remdesivir podría no tener demasiado papel, remdesivir no parece tener efecto. Y nos queda la duda en este grupo 4, que es aquel grupo de personas que aún no necesitan oxígeno, si realmente el remdesivir tiene algún rol. No hay una diferencia estadísticamente significativa, pero si se fijan en los números incluidos, porque claro, esto es un análisis de subgrupos en el cual estamos perdiendo mucho poder estadístico, hay 75 en el grupo de remdesivir y 63 en el grupo de placebo, con lo cual es posible que en el caso de que haya diferencias no las hubiéramos detectado. De nuevo, estos resultados de estos ensayos clínicos lo que nos muestran es que intentemos huir de la simplicidad, digámoslo así, del remdesivir, es bueno o malo, funciona o no funciona. Como muchos de estos fármacos para el COVID, seguramente tiene su grupo en el cual la eficacia es buena y su grupo en el cual la eficacia no es buena. Y tenemos que aprender con el tiempo y con la evidencia en qué momento y en qué tipo de pacientes lo tenemos que poner, porque probablemente en estos pacientes sí que sean eficaces. Pues bien, en este contexto salió el Solidarity Trial, recuerdan, se lo explicaba al principio de la charla, es un ensayo clínico enorme, es verdad que se hizo en un momento de estrés de los hospitales y estas son las gráficas de supervivencia en cuanto a mortalidad, ven que no hay ninguna diferencia, recuerden que había 2.750 en remdesivir y luego unos cuantos similares en placebo, no hay diferencias en las curvas de supervivencia y cuando ven este forest plot, ni en menores de 50 años, entre 50 y 70 y más de 70, análisis de subgrupos por edad, tampoco vieron diferencias, como tampoco pueden haber aquí abajo en pacientes ventilados y en pacientes no ventilados. Con lo cual, la conclusión inicial del ensayo Solidarity, al menos en el preprint que hemos conseguido evaluar, que como digo no hay una publicación aún formal revisada por pares, no parecía que el remdesivir tuviera eficacia. Cuando ellos mismos en la publicación, que es extremadamente interesante, hacen un análisis, lo que llaman un metaanálisis de los diferentes otros estudios, quiero remarcar este que está en verde, es el ACTT, que es el New England que ha enseñado el Dr. Beagle
previamente, y cuando ven aquí el forest plot, el intervalo de confianza en el grupo 4, por tener este tamaño muestral tan pequeño, es enorme. Es difícil realmente decir si hay diferencias en este grupo donde el paciente aún no requiere oxígeno. Sí que hay, como ven aquí en el grupo 5, en el paciente que requiere oxígeno, el grupo 6-7 no. Cuando analizamos el Solidarity, que es este que hay aquí arriba, realmente los análisis combinados de eficacia están hechos combinando aquí, ven a la izquierda, low and high flow, o sea, bajo flujo de oxígeno y alto flujo de oxígeno. Y esto es una de las cosas que no nos permite realmente identificar, o al menos yo no he conseguido ver los datos, realmente identificar si en el Solidarity se reproducen aquellos ensayos, aquellos resultados que nos dice la CPT, que en pacientes con bajo flujo de oxígeno realmente hay la eficacia del remdesivir es mejor que en aquellos que tienen alto flujo, porque los resultados están agregados y nos es muy difícil realmente entender si hay una diferencia entre subgrupos. Yo creo que esto es muy importante. Luego hay unos cuantos detalles del ensayo clínico que realmente también necesitamos acabar de entender bien. El primero es el tiempo entre el inicio de síntomas y la randomización y el inicio del tratamiento, que no aparece al menos en la publicación del preprint. Yo creo que esto es extremadamente interesante entenderlo para entender si la eficacia del remdesivir o la falta de eficacia en el día 9, en el día 12 o en el día 15 o en el día 3. Como digo, esto es un dato clave. Tampoco tenemos información, al menos yo no la he conseguido ver, del porcentaje de pacientes en los cuales hubo una confirmación microbiológica de SARS coronavirus 2, yo creo que es interesante también para ver cuántos eran microbiológicamente confirmados, y luego algunas características basales de los centros, como vieron, este ensayo clínico se hizo en creo más de 400 hospitales, algunos en países muy diversos, y faltan datos, al menos en el perfil de algunos de los tratamientos concomitantes y sobre todo de las capacidades que tenían algunos de estos hospitales para poder realmente manejar al enfermo crítico. Yo creo que esto es importante también para ver si en las características basales de los participantes había algún tipo de imbalance o de desbalance bueno. Estamos muy pendientes de poder ver los resultados del Solidarity en una revista con quizá los datos más afinados, y yo creo que la discusión será muy interesante porque inicialmente hay resultados contradictorios que solo la metodología, un análisis muy fino, nos va a conseguir distinguir. Quería hablar solo unos minutos del plasma convalesciente. Como saben, es una de las estrategias antivirales que, dadas eventualmente de forma precoz, podrían también funcionar para el SARS coronavirus 2. Hay varios estudios observacionales, 4 o 5, no entraré a pesar de nuevo de ser un preprint, creo que es interesante verlo por la hipótesis que genera, y fue uno de los primeros también que pudimos evaluar. Es en Estados Unidos, administración masiva de plasma convalesciente en una autorización de emergencia, en también 2.800 centros, un estudio enorme, no es un trial, es un estudio observacional, de enfermos graves, como ven, el 52% de ellos estaban en la unidad de críticos. Y yo creo que el dato interesante, a pesar de que este estudio no tiene un brazo control y se compara consigo mismo, es decir, con diferentes pacientes de la misma cohorte que recibieron plasma, es que la mortalidad difiere entre 8.7 o 11.9, como ven aquí, en función de si el plasma fue administrado antes o después del tercer día. Y luego la mortalidad también difiere mucho en función de si los títulos de anticuerpos del donante eran altos, medios o bajos. Como ven, varía entre 8.9 y 13.7. Yo creo que este ensayo no es, de nuevo, de una alta evidencia, es un ensayo en un grupo comparador, pero genera hipótesis. Yo creo que es interesante ver que hay una tendencia en mortalidad, si lo damos antes o después, de forma precoz o no. Yo creo que esto genera hipótesis, y también en cuanto al título de anticuerpos. Este es otro estudio, de nuevo, que no es un ensayo clínico, es un estudio prospectivo observacional, pero que intenta hacer un control de factores de confusión a través de un propensity score, que es algo que se está haciendo mucho ahora. Yo creo que en COVID tiene 136 pacientes con COVID y 251 en control, y mira básicamente la mortalidad al día 28. Y de nuevo, el análisis de mortalidad dice que aquellos pacientes que reciben plasma de convalescencia antes del día 3 y en altos títulos tienen una mejoría respecto a un grupo control. Aquí en estas 4 gráficas lo que pueden ver es el grupo A, que son todos. No es significativa la diferencia a pesar de que hay una diferencia, ¿no?, en la curva de supervivencia, no tiene un alto grado de evidencia para la diferencia entre transfusión y no transfusión. El grupo B, que tiene más diferencia,
pero de nuevo no significativa, es aquel grupo que recibió menos de 3 días. El grupo C, que son curvas similares, más allá del tercer día. Y el grupo D, que es el único que realmente muestra un alto grado de evidencia, a pesar de que la metodología es cuestionable, son aquellos participantes que recibieron el plasma antes de los primeros 3 días y también con títulos altos del donante, que un poco viene a reforzar la primera hipótesis de este estudio de cohorte enorme que vimos al principio. Y luego es cuando vienen los ensayos clínicos y nos confunden un poco. Hay 2 ensayos clínicos que ya he visto que están bien hechos. Uno no lo enseñaré por cuestiones de tiempo, es un ensayo hecho en China con muy pocos participantes, 50 en cada grupo, porque no consiguieron completar el reclutamiento, y este es muy interesante, hecho en la India, donde hay 464 participantes que aleatorizan en un diseño abierto a standard of care, o sea, tratamiento convencional más plasma o tratamiento convencional normal. ¿De acuerdo? Y en este ensayo lo que pueden ver aquí es que el risk ratio, el riesgo, digamos, o el beneficio, la eficacia del plasma no se observa tampoco en este ensayo. Y cuando miran ciertos marcadores subrogados como son la ferritina, la proteína C reactiva, la LDH y el dedímero, tampoco ven que haya ninguna diferencia entre el grupo que recibió plasma y el grupo que no lo recibió. Tengo que decir que cuando revisamos bien este ensayo clínico, es un trial que está bien diseñado porque es open label, pero está bien aleatorizado y todo. Sin embargo, el poder estadístico es un poco justito. Tiene un poder de 80% para una diferencia de un hazard ratio de más de 0,5, que es muy alto para este tipo de ensayos clínicos, yo creo, y sobre todo para ver diferencias en subgrupos. En el momento en que ellos intentan hacer subgrupos de antes o después de 3 días, realmente pierden mucho poder, y es una de las cuestiones que tiene, yo creo, que este trial. El tiempo de mediana desde inicio de síntomas a randomización y por tanto a la intervención es de 6 días con un rango intercuartil entre 3 y 14. Y esto lo que nos está diciendo es que probablemente estos participantes en este ensayo clínico, muy poquitos recibieron el plasma antes de las primeras 72 horas, que es cuando hipotéticamente creemos que tendría mejor efecto, con lo cual no está evaluando este tipo de intervención. Yo creo que es importante. Y luego, como aleatorizaron tan tarde, el 83% de los participantes en este ensayo clínico con plasma ya tenían anticuerpos de COVID en el momento de la randomización, lo cual quiere decir que ya era tarde y que los propios participantes habían fabricado anticuerpos. Yo creo que estos detalles por supuesto no invalidan este ensayo clínico, pero sí que nos hacen tener ganas de ver más ensayos clínicos donde el plasma de convalescencia sea administrado en los primeros 3 días, que nos aseguremos que los títulos de anticuerpos son elevados del donante, que en este caso tampoco se pudieron asegurar, y realmente ver si esa hipótesis que se ha generado de estudios observacionales, los cuales en los primeros 3 días con títulos altos disminuye la mortalidad, realmente se certifica. Yo creo que este trial no responde esa pregunta en ese momento. Y por último, decir que hay muchas otras antivirales. Yo, como soy fan de la ivermectina, tengo que decirle hace más de muchos años que trabajamos con ivermectina como antihelmíntico, decir que esto es un preprint, pero es de un grupo que conozco bien. En Argentina, donde compararon en un ensayo fase 2, 45 participantes, control ivermectina a altas dosis. En las curvas miraron el RNA orofaringio y no vieron ninguna diferencia. Sin embargo, es muy interesante ver que en aquellos participantes que tenían concentraciones plasmáticas de ivermectina de más de 160 nanogramos mililitro, que son concentraciones muy altas, pero que son seguras porque lo estamos probando en diferentes enfermedades, realmente sí que hay una diferencia en disminuir el RNA viral en la zona orofaringea cuando damos ivermectina a dosis altas. Solo decir que estamos ahora diseñando un ensayo en fase 3 para ver si un fármaco oral que estamos buscando como locos, fármaco oral que podamos dar en las primeras 72 horas y que sea seguro, realmente disminuye los endpoints clínicos en días 7-10 de hospitalización. Como conclusiones, que veo al doctor Miró conectado ya diciéndome que mi tiempo se acaba.
No ha habido una eficacia clara de los fármacos que hemos usado de forma masiva en la primera ola, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, no parece que tengan un rol, según los ensayos clínicos que hemos visto hasta ahora. El remdesivir yo creo que es el estándar of care en el grupo de pacientes en el cual ha demostrado eficacia, que es en el grupo 5 y ya veremos en el grupo 4, y que puede ser mejorado. Y hay diversos ensayos clínicos que están intentando comparar remdesivir como control activo contra remdesivir con otros fármacos para ver si mejoran los endpoints clínicos. Necesitamos más evidencia del plasma de convalescencia. Hemos oído algún efecto adverso grave. Yo creo que hay que seguir vigilando la seguridad, pero necesitamos ver si en los primeros 3 días funciona o no a títulos altos. Otros antivirales, ya hay muchos, como la ivermectina, están en marcha y yo creo que, bueno, como he dicho varias veces, necesitamos antivirales orales para el fármaco, para la enfermedad precoz en las primeras 72 horas. Y yo creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz, por tu excelente revisión. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Hemos recibido alguna. A ver si la gente se anima y que no sea el primer webinar, que tenemos menos de 3 preguntas de todos los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Mi primera pregunta es una reflexión con respecto a Solidarity. ¿Tú crees que si hubieran tenido los datos disgregados de low y high flow no lo hubieran presentado? Porque esto es decepcionante, porque no nos ayuda justamente a reforzar los datos del ACT1 que realmente son los que indican que estemos administrando el remdesivir, ¿no? Sí, lo hemos discutido mucho, ¿no? Nos cuesta creer que habiendo todos conocido los datos de la CTT, que es precisamente aquel grupo en el que tú quieres replicar los resultados, que en ciencia es lo que hacemos normalmente, no lo hayas mostrado de la misma manera precisamente para ver si es replicado. Entonces, cuando hablas con gente igual que ha participado un poco en el ensayo, es posible que en ese momento tan difícil hubiera algún porcentaje importante de datos que por lo que sea no se han podido analizar bien y quizá, y solo quizá, nos quedemos sin tener algunas de estas respuestas, lo cual sería una lástima porque es un ensayo realmente con un número de participantes enorme, un esfuerzo colectivo gigante que realmente tenía que haber respondido muchas más preguntas, al menos con lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Luego nos gustaría tener también tu opinión. Una de las cosas que nos gustan a los infectólogos, ¿no?, cuando das un tratamiento, es que aclares la bacteriemia, la fungemia, la viremia, ¿no? Entonces, en el único estudio publicado, que es el primero que se hizo en China con remdesivir, no sé si tú tienes más información, el remdesivir no impactaba en los niveles de carga viral en tracto respiratorio superior e inferior. Y ahora se ha demostrado que la viremia en tracto respiratorio es un factor pronóstico también en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo interpretas esta, digamos, discordancia entre este beneficio clínico con ausencia, ya sé que es tracto respiratorio, ¿no?, superior e inferior, de ningún beneficio virológico en este sentido? ¿Tienes alguna interpretación al respecto? No, nosotros cada día apoyamos más esta idea de que si realmente la carga viral inicial, y hay varios papers que lo apoyan claramente, es un factor pronóstico, disminuir esa carga en las primeras 72 horas debería mejorar el pronóstico. Esta es una hipótesis que tenemos. En el remdesivir, me sorprenden los pocos datos que hay para la cantidad de estudios que hay. Y de hecho, el ensayo promovido por Gilead, si no me recuerdo, alguno de ellos tenía algún dato virológico que yo aún no he visto publicado. Yo creo que sería muy interesante poder realmente ver un poco más de datos en los ensayos clínicos bien hechos de si realmente disminuye la carga viral o no. De nuevo, yo he visto pocos datos de carga viral en paciente en ensayo clínico de eficacia. Muy bien. Luego, otro aspecto que has resaltado mucho tú también, y bueno, y que creo que todos somos conscientes, es, digamos, la precocidad del tratamiento, ¿no? Lo has explicado muy bien en el plasma, las primeras 72 horas, también en teoría con el remdesivir, cuando antes se puede administrar mejor, pero la realidad es que los pacientes llegan tarde al hospital, ¿no? O sea, en todos estos ensayos clínicos vemos que la mediana son 7 días. Entonces, no sé si habría que, para poder tener este máximo beneficio antiviral, pues del remdesivir o de los próximos fármacos que hayan, o del plasma de convalescientes, habría que, no sé, sensibilizar quizá a las personas que puedan estar infectadas o a los médicos de primaria que les atienden de no demorarlos y que no haya un retraso en la asistencia de los mismos, ¿no? Porque perdemos esta
estos primeros días, que es en teoría cuando podríamos tener el máximo efecto de estos antivirales. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Totalmente. Yo pienso que la solución no está en los hospitales, a esto, claramente. Yo creo que los hospitales están para recibir el enfermo grave con neumonía y, de hecho, muchos de nuestros pacientes, y Carol está aquí, que maneja mucho mejor los datos, vienen ya más tarde. Está en primaria, incluso en algún elemento innovador comunitario que podamos hacer un diagnóstico en algún sitio fuera de un centro de salud, incluso dar un tratamiento seguro oral en el futuro que podamos o que sea autoadministrado. Yo creo que está claro. Y un ejemplo de ello es que para el ensayo clínico, y hay varios, yo creo que también el doctor Soriano está trabajando en diferentes ensayos clínicos también en este sentido, para conseguir reclutar pacientes o participantes que tengan menos de 3 días de evolución, nos tenemos que ir a primaria realmente porque en el hospital no podemos. Yo creo que es en primaria realmente donde tenemos, y ahí sí está. O sea, muchos de los pacientes realmente llegan en las primeras 72 horas, pero no al hospital, llegan a primaria. Con lo cual, yo creo que es donde realmente hay que incidir. Sí, lo ideal también en primaria sería que te pudiéramos tener fármacos orales y, claro, y no por vía parenteral, ¿no? Un aspecto que también, una de las complicaciones que también tiene el paciente hospitalizado es la insuficiencia renal, ¿no? Y en teoría hay una recomendación de que no demos Remdesivir en pacientes que tienen filtrados por debajo de 30. ¿Hasta qué punto sigues esta recomendación o crees que, claro, 5 días de Remdesivir, pues quizá no esperarías tener más efectos secundarios? La afinidad para el RNA mitocondrial es baja. ¿Crees que y esto puede ser limitante para muchos pacientes, ¿no? Gente que pueda estar en diálisis o gente que tenga una enfermedad renal avanzada, ¿no? De no poderle dar el único fármaco que tenemos para tratarlos, y además es un grupo de riesgo de mal pronóstico, ¿no? ¿Cómo valoras tú en tu práctica clínica lo del filtrado? ¿Lo sigues a rajatabla o...? Sí. Nosotros sí, primero pues una contraindicación y segundo porque, como saben, cuando nosotros solicitamos el Remdesivir a la Agencia Española del Medicamento, claramente nos piden que los criterios sean los que tal, con lo cual no nos autorizarían tampoco un Remdesivir con un filtrado menos de 30, no podemos hacerlo, con lo cual no tenemos experiencia. Yo creo que el problema aquí no es tanto que el Remdesivir no lo podamos dar con este filtrado, tenemos muchos pacientes en hemodiálisis que no les podemos dar, es la falta de alternativas. Y en algún momento alguien ha planteado si como el Remdesivir se da en los primeros 7 días, cuando no se puede dar, quizá la alternativa sea plasma convalescente o algún tipo de inmunoterapia pasiva, como inmunoglobulina hiperinmune o anticuerpos monoclonales o algo, pero claro, aún no tenemos datos de eficacia de esa alternativa. Yo creo que en el momento que tengamos una alternativa al Remdesivir con filtrados de menos de 30 no va a haber demasiados problemas. Ahora es una pena porque son pacientes que se quedan sin recibir un tratamiento que nosotros sabemos que es eficaz. Muchas gracias. Pues a raíz de tus comentarios en primaria ya tenemos 3 preguntas, con lo cual este grupo como mínimo se ha portado bien, ¿no? La primera es si conoces que haya algún ensayo clínico diseñado para que se administren medicamentos desde atención primaria a pacientes que tengan enfermedad leve y que no requieran ingreso hospitalario, si tienes conocimiento al respecto. Y lo puedes también relacionar con la última, porque son los anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2, ¿no? que se demuestran su eficacia también en enfermedad leve, no en paciente hospitalizado. Sí. Bueno, yo conozco algún ensayo clínico del que yo puedo hablar, es el que estamos haciendo nosotros, empezando ahora el mes que viene con ivermectina. Como saben, la ivermectina es un fármaco oral. Se han dado más de billones de dosis en África, América Latina y en Asia para control de oncocercosis y filariasis linfática, con lo cual el perfil de seguridad es absolutamente bien conocido. Desde hace unos años nosotros estamos trabajando en una dosis que es mucho más elevada para mejorar la eficacia y que por lo tanto hemos demostrado la seguridad, que son 600 microgramos kilo dadas hasta 3 días. Este ensayo lo estamos haciendo en atención primaria en colaboración con hospitalaria, porque cuando los enfermos, digamos que requieren una hospitalización, los hospitales. Y este sí se está haciendo en primaria y es un ensayo de hecho multicéntrico que también se hace en Madrid, en Almería y en otras comunidades. Yo soy el investigador principal y estamos pendientes de ver. Pero yo creo que es una necesidad que tenemos todos y que hace tiempo que yo creo que la sociedad reclama. Y en cuanto a los... Perdón. Y una pregunta relacionada con esta que acaba de entrar es si podías explicar un poco cuál es el mecanismo de acción antiviral de la ivermectina, si se conoce.
No se conoce bien. Lo que sí sabemos desde el 2012 más o menos, que la ivermectina ha demostrado actividad antiviral para varios virus, sobre todo RNA. DNA, adenovirus, tal, no parece que funcione muy bien, pero para ciertos virus RNA, como el Zika, el dengue, o incluso se ha hecho algún ensayo para el VIH, sí que parece que haya mostrado actividad. Solo decir que en Tailandia ahora están a punto de publicar los resultados de un fase 3, que muy interesante, con ivermectina para tratamiento del dengue, en el momento de elevada viremia, que estamos muy pendientes de ver, a ver cómo funciona. El mecanismo no se conoce bien y hay varias posibilidades, pero al parecer inhibe una proteína que es necesaria para introducir cierto material del virus en el núcleo para la transcripción del RNA, que se llama IMP-alfa. Bueno, es una proteína que es necesaria para la transcripción del RNA en el núcleo. Y al inhibir esta proteína, parece el virus no consigue replicarse. Muy bien. Sí, este ensayo clínico de Tailandia creo que se presentó porque la ivermectina tiene actividad antivírica in vitro frente al dengue, pero los resultados fueron negativos. Se presentó en un congreso internacional, pero bueno, hay que ver publicado los resultados, pero al menos en el abstract de ese congreso fue un poco decepcionante porque los resultados fueron negativos. ¿Ha habido alguna editorial si dicen que si la ivermectina puede ser una segunda hidroxicloroquina? Pero bueno, los estudios están en marcha y creo que es importante realizarlos. Para eso están los trials. Pues no tenemos más preguntas al respecto. Hay alguna pregunta más, pero creo que le tocará a la doctora García Vidal sobre tocilizumab y demás. Ya las dejamos aquí en stand-by. Darte de nuevo muchísimas las gracias por tu participación y por tu excelente actualización de este tema. Y vamos a cerrar ya tu participación y pasar al siguiente ponente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hasta ahora. Muy bien, el siguiente ponente es la doctora Carolina García Vidal, que es especialista senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona y profesora de Medicina de la Universidad de Barcelona. Conozco a la doctora García Vidal, es compañera mía desde que vino aquí al hospital y puedo asegurarles que es una entusiasta de las enfermedades infecciosas, es una persona vitalista por las infecciones y bueno, toda la gente que está a su alrededor, su equipo, disfruta mucho de sus conocimientos. Ha sido galardonada con varios premios nacionales y europeos de investigación y actualmente es miembro del Subcomité de Asuntos Científicos de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Su investigación se centra en las infecciones del huésped inmunocomprometido y en la infección del tracto respiratorio, siendo un referente nacional e internacional en estos temas. En los últimos, diría 1 o 2 años, ha iniciado varios proyectos muy novedosos e innovadores de inteligencia artificial aplicada a las enfermedades infecciosas y también a la COVID-19. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la doctora García Vidal está implicada en el manejo clínico de pacientes ingresados con COVID-19 y participa también en varios estudios y ensayos clínicos. Y para nosotros es un honor que en este webinar discuta la situación actual del tratamiento antiinflamatorio con una particular atención en la dexametasona, el tocilizumab y el baricitinib. Cuando quieras, doctora García Vidal. Voy a compartir mi pantalla y antes que nada pues me gustaría agradecer de manera muy importante pues la invitación a este webinar. La verdad es que Aula Clinic pues, es un referente para todos los que trabajamos en el Clinic y la verdad es que la ilusión de poder sumar y de poder estar aquí pues es máxima, ¿no? Así que muchísimas gracias, José María, por la invitación y más por haberme dado un tema que es realmente controvertido y complicado. Yo creo que al baricitinib no vamos a llevar porque actualmente la controversia entre el uso de dexametasona y tocilizumab como antiinflamatorios para el COVID es tal que he querido centrar mi charla en estos temas, ¿no? Y dejarme empezar un poco pues, rompiendo tensión, porque la verdad es que el tema de dexametasona tocilizumab pues, es un tema que ha generado pues, mucho debate, ¿no? Y dejarme empezar pues, con un poquito de broma, ¿no? En el sentido de que si nosotros viviéramos en la Roma clásica, podríamos decir que tenemos un dogma, ¿no? o que es real, o sea, abriríamos este papiro, ¿no? Y existe un estudio aleatorizado que demuestra la disminución de la mortalidad en los pacientes COVID con el uso de dexametasona.
y no existe ningún estudio aleatorizado que demuestre la disminución de la mortalidad con tocilizumab. Y esta frase es totalmente cierta. Lo que a mí me preocupa un poco es que de esta frase saltemos a la frase la dexametasona disminuye la mortalidad en el COVID y el tocilizumab no. Y voy a hablar un poco durante toda esta charla por qué yo creo que la primera frase sin duda es cierta, pero esta frase no lo tengo tan claro. Y esto es un problema importante porque muchos de nosotros estamos en diferentes guías, en diferentes protocolos, ¿no? La SEIM, los propios protocolos del hospital, y es un tema que está generando muchísima controversia. Yo personalmente, y voy a discutir por qué durante toda esta charla, pienso que es un error importante quitar el tocilizumab de las guías, sobre todo porque quedan muy desprotegidos pues, aquellos médicos que pensamos que es muy útil y que hemos experimentado en nuestros pacientes la eficacia de este fármaco. Vamos a empezar hablando de por qué necesitamos un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Entonces, todos tenemos muy claro que cuando uno se infecta del virus, sabéis que el virus tiene un crecimiento exponencial, no es como una bacteria que se va dividiendo de dos en dos, explota, tenemos millones de cargas de virus, por eso es tan importante, ¿no? Que, como explicaba José, poder ofrecer un tratamiento precoz en los primeros días donde se están multiplicando rápidamente. Y lo que hemos visto es que un poquito después, desencadenados por estos virus, hay una respuesta inflamatoria que puede llegar a ser muy perjudicial en un porcentaje de pacientes importante, con un síndrome de liberación de citoquinas, cuya fisiopatogenia debemos conocer todavía muchos pasos, pero sabemos que está liderada por la interleuquina 6, y eso es muy importante, ¿no? Porque sabéis que tocilizumab es el inhibidor de interleuquina 6, y que cuando se activa este síndrome de liberación de citoquinas, pues los pacientes tienen neumonía, síndrome de distrés respiratorio, trombosis, shock. Y este proceso, ¿no? va pasando a lo largo de los días, pero ya puede ser un proceso sin ningún retorno. Por tanto, conceptualmente, ¿no? uno diría, en esos primeros días tan precoces, y en esto José y yo estamos 100% de acuerdo, poder dar un antiviral y poder dar un antiviral de vía oral que ya empezaremos a tener dentro de pronto, será básico. Lo hemos visto con el oseltamivir y la gripe, o sea, este debate no es un debate nuevo, ¿no? O sea, si cuando estamos dividiendo millones de partículas le damos, iremos mucho mejor ¿no? que si empezamos cuando ya estamos de bajada. Pero luego hay una fase en la que mueren muchos pacientes, ¿no? en la que probablemente hay todavía mucho virus y nosotros ya tenemos que actuar con un antiinflamatorio, y una fase final en la que el paciente está estresado, está en las UCIs, está mal, y prácticamente, pues probablemente ahí el pronóstico del antiviral pues no tiene mucho papel, pero sí juega un papel muy importante el antiinflamatorio. Y cuando nosotros hablamos de dexametasona o hablamos de tocilizumab, ¿vale? Dexametasona será un inhibidor de bloque de toda la inmunidad, ¿no? De la interleuquina 6, de interleuquina 1, de interferón gamma, de la actividad macrofágica, de la actividad de linfos, etcétera, etcétera. Tocilizumab es muy específico, y esto quizá en mi manera de ver las cosas hace que pueda generar diferentes ventajas, poder dar un antiinflamatorio de toda la serie potente en unas fases tardías, y cuando hay virus, mucho cuidado, poder dar algo un poco más selectivo. Vamos a ver estos trials que dicen que sí, que dexametasona disminuye la mortalidad. Y vamos a ver esos trials que dicen que no, que tocilizumab no disminuye la mortalidad. Y vamos a desgranar por qué metodológicamente son tan diferentes y por qué hemos de tener cuidado con traspasar esta frase a uno sirve y el otro no. Mira, este es el trial de dexametasona, ¿no? Publicado en New England Journal of Medicine. Yo reconozco que cuando... Es un debate que he tenido con mis compañeros, ¿no? Felipe García, he tenido con compañeros de otros centros, ¿no? José Ramón Arribas, de hasta qué punto es ético hacer trials en los cuales pues, la comparación de nuestro uso de fármaco es no hacer nada, no darle ningún otro fármaco al paciente, ¿no? Muchos científicos opinan que es necesario para poder generar esa evidencia científica, pero la verdad es que nuestra impresión desde muy temprana primera ola de pacientes con COVID fue que el patrón inflamatorio era tan evidente que no dar un antiinflamatorio a un paciente rozaba esa línea ética que a mí no me hubiera gustado decidir si esto era ético o no, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro, y esto es una cosa que yo hablé con mi jefe, que es Alex Soriano, que yo no quería participar en ningún estudio en el que en una rama se daba un antiinflamatorio y en la otra rama no se le ofrecía un antiinflamatorio al paciente, ¿vale? Y este estudio es así.
Yo a unos les doy dexametasona y a otros no les doy nada. Y fijaros que evaluamos 6.000 pacientes y defino, ese usual care era un 3% le dábamos tocilizumab, a un 8% le dábamos dexametasona y del grupo de dexametasona un 2%, o sea, nada en 6.000 pacientes, ¿vale? Le ofrecíamos a este paciente. La edad media de este estudio, porque eso es muy importante cuando hablamos de mortalidad en COVID, ¿vale? Era de 65-66 años en cada una de las ramas. Y sí, y veis aquí, pues el odds ratio nos dice que sí, que favorece la mortalidad, ¿no? Que disminuye el hospital discharge, o que favorece el hospital discharge, disminuye la mortalidad, disminuye la ventilación mecánica y no hay un 1 en el interno, ¿no? Por tanto, sí. Pero vamos a ir un poco más allá, ¿vale? En este estudio nos hablan de pacientes y nos dicen que los pacientes a los que les estamos dando dexametasona se mueren un 22% y el otro grupo se muere un 25,7%. Esta mortalidad es no elevada, elevadísima, es algo muy superior. A los 28 días, el 33% de los pacientes en el grupo de dexametasona no han sido dados de alta. Y en cambio llama mucho la atención la poca tasa de ventilación mecánica para tanta mortalidad y para pacientes tan graves. Este estudio no refleja para nada lo que es la realidad de nuestra, ni de España, ni de Cataluña, ni de mi hospital. En nuestro hospital, la mortalidad total, si evaluamos todos los meses desde que estamos luchando contra este virus, es de 9,7. ¿Vale? A los 28 días, el 8% de pacientes solo no han sido dados de alta, ¿no? Y sí que hemos utilizado mayor ventilación mecánica. Pero si nosotros quitamos la primera ola de la pandemia, y creo que luego tengo alguna diapositiva de cómo ha bajado la mortalidad en picado desde junio, julio, en mi hospital, junio, julio, agosto, con mortalidades rondando al 0%, estamos en una mortalidad del 1%. Desde junio tenemos un 3% de mortalidad, con un 4% solo de pacientes que en los 28 días no les hemos podido dar de alta, ¿no? Y unas tasas de ventilación mecánica muy bajas. Por tanto, ¿qué estamos hablando? ¿De qué pacientes estamos hablando en este trial de dexametasona? Si nosotros tuviéramos una mortalidad del 10, del 9%, ¿podríamos ver la diferencia entre darle dexametasona o no? Y el mismo estudio nos responde, no. O sea, aquí vemos una diferencia porque estos pacientes se mueren muchísimo. Pero es que fijaros, vemos una diferencia cuando estos pacientes se mueren del 28% al 41%, pacientes con ventilación mecánica, que lo que tienen es distrés a 13 días de síntomas. ¿Os acordáis de esa diapositiva inicial en los que los 7 primeros días había mucho virus? Entre los 6, 7 y 12 pues tienes virus y inflamación y a partir de los 12 solo tienes inflamación. 13 días de media estás evaluando el uso de la dexametasona en el distrés respiratorio, no en la inflamación producida por COVID. En aquellos pacientes que eran un poquito menos graves, que cuando ingresaban llevaban oxígeno solo, la verdad es que para mí ver mortalidades del 23, del 26% no ha sido para nada nuestra realidad, ¿no? Y este grupo de pacientes tenían 9 días desde el inicio de los síntomas. Están en aquel grupo en el que hay virus y hay inflamación. Entonces, ponemos la bomba de la inflamación, intentamos hacer más selectivo, hay una disminución de la mortalidad del 3%. Si yo no tengo 6.000 pacientes, y esto es todos los que habéis hecho investigación lo sabéis clarísimo, una disminución de la mortalidad del 3% no la vas a identificar como significativa en tu vida, ¿vale? Lo que quiere decir que si yo hago el estudio en 200 pacientes, esto no me hubiera salido significativo. Por tanto, ¿la dexametasona ya no sirve? No, estás hablando de metodologías que son muy diferentes. Y para mortalidades del 17 al 14, y fijaros que en este subgrupo de pacientes en los que no reciben oxígeno, la dexametasona tiene una mortalidad mayor que no hacer nada en el paciente, ¿vale? Cuidado si damos dexametasona en una fase viral muy importante del paciente, no hay diferencias significativas, pero mirar cómo están las curvas y estos son los pacientes que tienen 6 días de media desde el inicio de los síntomas. Por tanto, ¿la dexametasona disminuye la mortalidad del COVID? Sí, en un subgrupo de pacientes muy claros, en aquellos pacientes que tienen distrés respiratorio. ¿Qué pasa con los estudios de tocilizumab? Este es el trial de tocilizumab del New England Journal of Medicine. La verdad es que una de las grandes dificultades de esta pandemia ha sido
revistas muy buenas, ¿no? New England, Lancet, ¿no? Revistas que todos... cómo han publicado cosas que son difíciles de interpretar o difíciles de leer. Incluso como Lancet ha publicado alguna cosa que era tan difícil de leer que la han tenido que retirar porque se han dado cuenta que los datos eran erróneos, ¿no? Pero bueno, este es el estudio del New England. El estudio del New England de tocilizumab incluye 200 y poco pacientes. No llegan a los 250 pacientes. Encontrar una diferencia en la potencia de mortalidad en este grupo tan pequeño es extremadamente difícil. Pero aparte, estos pacientes no tienen nada que ver con los 6.000 pacientes del estudio de dexametasona. Aquí cuando hablamos de usual care, no estamos hablando de no dar absolutamente nada. Estamos hablando de que el 30% de pacientes reciben remdesivir y estamos hablando de que un 6% reciben dexametasona. Pero la más mala pata, aparte de la poca potencia que tiene este estudio, es que cuando hacen la aleatorización, los grupos no les quedan equilibrados, y lo dicen ellos mismos. No les quedan equilibrados que el grupo de tocilizumab es 5 años mayor que el grupo de este usual care, en el que el 30% recibe remdesivir. Y cuando miran a los pacientes mayores de 65 años, en el grupo de tocilizumab hay un 10% más de estos pacientes. Y ellos en su propio estudio dicen, y el único factor que hemos encontrado relacionado con la mortalidad es tener más de 65 años. ¿Vale? Y el sexo, el hispánico, la nacionalidad, esto no está relacionado con la mortalidad. Cuando ellos nos enseñan sus datos de mortalidad, la mortalidad del grupo de tocilizumab es inferior a la del usual care, un 10 versus un 12,5, ¿vale? 2%. Tengo 200 pacientes, no tengo 6.000 pacientes, ¿vale? Pero este odds ratio contiene el 1. Estos autores ajustan su mortalidad por un montón de cosas que ya nos han dicho que no están relacionadas por la mortalidad, por el sexo, por la raza, por la diabetes, pero si tú ya me has dicho que no está relacionado con la mortalidad, ¿por qué no me has ajustado solo por la edad? ¿Vale? Y cuando hacen este ajuste, el peso de la edad ya les hace bajar el ratio, pero sí sigue habiendo el 1. Bueno, es igual, 200 pacientes, 6.000 pacientes, no pueden ser comparados. Pero es que no solo es esto, este estudio con tan poca potencia, ¿vale? Y que los pacientes están en el día 9, más o menos, ¿no? Podría ser el grupo 9, con una mortalidad infinitamente menor de la reportada en el estudio de la dexametasona, ¿vale? Estos pacientes tienen la mitad de días de intubación, la mitad de suprainfecciones. Obviamente, si no estás intubado y no estás a la UCI, tienes menos suprainfecciones. A los 28 días están dados de alta con mayor frecuencia. ¿Y cómo baja el parámetro principal relacionado con la evolución de estos pacientes, que es la PCR, es infinitamente superior a tocilizumab con el usual care? Yo lo siento mucho, compañeros, pero no puedo decir que este estudio diga o pueda afirmar que tocilizumab no disminuye la mortalidad en los pacientes COVID. Este es otro estudio, ¿vale? Hay 3 trials que están publicados, luego hay 2 que estamos esperando resultados, pero hay 3 que ya están publicados, que está publicado en JAMA of Internal Medicine. Si el de New England te deja un poco frío, ¿vale? Este es ya un tema totalmente diferente. Comparo 63, no 6.000, 63 pacientes con tocilizumab con 67 con usual care. ¿Pero qué significa en este estudio el usual care? El 61% reciben corticoides, 3 pacientes reciben anakinra y un paciente recibe eculizumab. O sea, unos cuantos, el 65%, reciben otro tratamiento antiinflamatorio. Por tanto, no digo tocilizumab versus nada, como he hecho de dexametasona versus nada, me mejora o no me mejora la mortalidad. No, tocilizumab versus corticoides no disminuye la mortalidad. Otra vez, estamos hablando de mortalidades del 11%, no del 20, ni del 18%, ni del 19%, ni del 20%, ni del 24, 29% de los grupos de dexametasona del estudio del New England. En este estudio, ¿vale? Todos los endpoints secundarios, comparando tocilizumab con corticoides, porque este es el estudio prácticamente, la admisión a la UCI, como habíamos visto, es la mitad, ¿no? La capacidad que tengo para parar el oxígeno a los pacientes es mucho más alta. A los 28 días he dado de alta a más de un 10% de pacientes con tocilizumab y la PCR baja mucho más rápido y los linfos suben mucho más alto. ¿No es útil tocilizumab en estos pacientes? Yo sigo viendo que tocilizumab es muy útil también en estos pacientes.
Y ya vamos al último trial publicado del uso de tocilizumab. 60 pacientes versus 66 con usual care. No 6.000 pacientes. No vamos a ver diferencias en 3% de diferencia de mortalidad. ¿Pero qué significa aquí usual care? Usual care significa que cuando el paciente se pone mal, primero significa que han tomado corticoides, que tenían libertad para tomar corticoides. Y en ningún momento del trial te dice el porcentaje de pacientes que han tomado corticoides en el momento de estar randomizados. Pero es que además, después, si yo voy mal, ¿qué les pongo? Tocilizumab. Y hasta 14 pacientes de 66 pacientes reciben tocilizumab. Entonces tú dirías, bueno, entonces este trial lo que está comparando es utilizar tocilizumab versus utilizar tocilizumab un poquito más tarde. Pero ni siquiera es así, porque cuando randomizan los pacientes a los que les dan de inicio tocilizumab, su PCR al ingreso es de 10, ¿vale? Y a los que les esperan a que se pongan peor, su PCR inicial es de 6. Por tanto, es un grupo menos avanzado, que cuando llegan a 10 les ponen tocilizumab. Y la interleuquina 6 es de 50 en un grupo y es de 34. Por tanto, lo que este estudio te dice es cuando yo le pongo tocilizumab versus a los que se ponen mal les pongo tocilizumab, en el mismo momento, con 60 y 65 pacientes, no encuentro diferencias en la mortalidad. Mira, chicos, esto es una birria, no sé cómo decirlo de una manera más bonita, ¿no? Y perdón, porque ya sé que ya ha avisado el doctor Miró que soy una persona pues, que se excita con esto. Yo os quiero compartir lo que ha sido nuestra experiencia. ¿Vale? Nuestra experiencia es que desde el principio, haciendo muchas medidas, gracias a la colaboración de todo un hospital, desde la dirección que puso desde el principio pues, todas las armas para que pudiéramos tener habitaciones de UCI, los programas, ¿no? Desde todos los médicos que hemos estado dejándonos la piel por nuestros pacientes, desde todas estudiando para que cada día pudieran tener el mejor tratamiento, ¿no? Desde la gente pues, que ha limpiado, todos, ¿no? Yo creo que desde que hemos tenido la disponibilidad de muchas camas de UCI y que no nos han faltado respiradores, ¿no? La mortalidad inicial de nuestros pacientes ya nunca estuvo por encima del 12-13%, como os he dicho. Pero es que, como veis en esta gráfica, y este es un paper que está enviado recientemente, pero que ya hemos recibido un primer feedback muy bueno de un gran grupo editorial, la mortalidad ahora es no solo anecdótica, es que estamos en el 1,9% de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué nuestros pacientes no se mueren? Pues mira, este es un concepto que nosotros aprendimos, que ahora yo creo que tenemos todos claro, pero que en ese momento no era tan claro. Mira, los pacientes cuando tienen infección, algunos tienen síntomas, otros no, seguimos sin saber por qué, pero cuando se complican, les pasan cosas diferentes. Hay un pequeño grupo de pacientes, sobre todo con hipogamaglobulinemia, que tienen infección viral persistente y estos necesitan antiviral y más de 5 días. Y luego los que se complican y se ponen muy mal, estos pacientes o tienen superinfección, o tienen eventos trombóticos, o tienen eventos inflamatorios. Pero a cada uno hay que darle el tratamiento que le toca. Si yo a un paciente que hace un TEP le doy tocilizumab, pues que no me va a servir para nada. Si a un paciente que se hiperinflama le doy antibióticos, no me va a servir para nada. Nosotros desde el principio nos dimos cuenta que había patrones analíticos que nos ayudaban a definir dónde estaba nuestro paciente, así lo diseminamos por todo el hospital y esta terapia personalizada que analizamos, ¿no? Y en la que recomendábamos, si tú tienes una PCR mayor de 10 le das un inhibidor de interleuquina 6, si tienes PCR y ferritina, la ferritina es un marcador indirecto de una elevación de interleuquina 1, pues damos también inhibidor de interleuquina 1. Si tienes coinfección, les damos antibióticos. Si tienes coagulopatía, descoagulamos. Cuando hacemos esto personalizado, éramos capaz de disminuir la mortalidad de los pacientes más graves hasta en un 80% y de toda la cohorte hasta en un 50%, independientemente de la edad del paciente o de si ese paciente tenía tanta comorbilidad que se hacía una limitación del esfuerzo terapéutico. Y cuando teníamos en cuenta estos 3 factores, éramos capaces de dibujar los pacientes que se iban a morir con una área bajo la curva como esta del 90%, por tanto, con una altísima potencia. Entonces, que nuestros pacientes necesitan antiinflamatorio, yo creo que nadie tiene duda, ¿vale? La pregunta ¿es mejor la dexametasona que el tocilizumab? Mira, chicos, a día de hoy nadie puede responder esta pregunta. Nadie. En nuestro hospital, médicos brillantes, tenemos opiniones muy diferentes, ¿vale? Yo pienso que la evidencia que tenemos hasta ahora es que en algunas cosas nos ha servido más uno y para otras probablemente nos sirve otras. Voy a enseñar unos datos que me he pensado mucho si os los enseñaba o no, pero que creo que son importantes. Estaré 2 minutos, José María.
y que compartir que no tienen la contundencia de todo lo otro, porque en algunos de estos datos estamos trabajando todavía. Este es un dato contundente, ¿vale? En los 1.645 pacientes ingresados más de 48 horas en el Hospital Clínic, ¿vale? 300 pacientes, cuando han venido, no hemos sido capaces de saber cuántos días de síntomas tenían. La mayoría de ellos eran ancianos. Hasta el 30% de los pacientes de más de 70 años no somos capaces de saber los días de los síntomas, porque viene el anciano y te dicen, es que hoy ha hecho fiebre, pero no sabes nada. Estos tienen una mortalidad del 15% y representan el 26% de nuestros muertos. 600 pacientes de nuestra cohorte, la duración del inicio de los síntomas, que es un factor directamente relacionado con el pronóstico, ¿vale? Es de menos de 6 días. Tienen una mortalidad del 13,5% y representan el 46% de los muertos a los 60 días. Y solo 736 pacientes tienen una duración de síntomas más allá de los 7 días, pero tienen una mortalidad del 6,5% y representan el 27% de la mortalidad. ¿Qué significa esto? Casi el 70% de los pacientes que mueren en mi hospital, yo no les puedo dar dexametasona, porque lo que creo que todos estamos de acuerdo es que la dexametasona, cuando los virus están muy altos, no es el mejor fármaco. No podemos dar, incluso puede aumentar la supervivencia. Hace 2 años, como explicaba José María, nosotros trabajamos en modelos de inteligencia artificial aplicada a la medicina, que nos permite tener datos directamente de todo lo que está pasando en el hospital y poderlos analizar, con lo que con muy poco tiempo hemos tenido a disposición más de 3 trillones de datos. Y estas imágenes que os voy a enseñar, que son las que me he pensado mucho si os he enseñado, ¿no? Las estamos trabajando, no las toméis con la contundencia que yo os he explicado las otras, pero es que son muy contundentes. Nosotros, un problema que tenemos con el COVID es que todos los pacientes son diferentes y que hacer grupos homogéneos es prácticamente imposible, ¿vale? Cuando hacemos los trials, ahí hay metido de todo, ¿no? El que tiene el tape, el que tiene el no sé qué. Nosotros lo que hemos hecho con inteligencia artificial es hacer clústeres de pacientes, ¿vale? Que nos permitan hacer grupos pequeños que luego podamos analizar de una manera grande y que estemos más o menos analizando lo mismo, ¿vale? En estos clústeres, el naranja es el único subgrupo de pacientes que mejora el tratamiento con ese fármaco que le hemos puesto. La metilprednisolona, de todos los pacientes que le hemos puesto en mi hospital, solo ha sido capaz de mejorar el pronóstico en aquellos pacientes que tenían más de 10 días de síntomas y unas PCRs muy bajas, en los que tenían bono, ¿vale? NOC, perdón. La dexametasona solo ha sido capaz de mejorar el pronóstico de los pacientes en aquellos pacientes con PCRs de más de 25, de 30 y en los días más largos. La mortalidad ha sido capaz de mejorar entre el 20 al 22%. ¿Vale? ¿Os suenan estas cifras? Porque son las de New England. La dexametasona mejora el distrés respiratorio. Punto. ¿Vale? El remdesivir, cuando lo estratificas por grupos, es impresionante la mejora que hay en mortalidad. Y el tocilizumab igual. Pero es que esta mejora que la hace, no la hace con mortalidades del 20%, ¿vale? La hace en el grupo subdistresado del 15 al 30, pero después en todos los otros grupos es capaz de tener mortalidades mucho menores. ¿Es mejor la dexametasona que el tocilizumab? Yo voy a acabar dejándose esta pregunta en vuestra mente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por esta apasionada e interesantísima presentación. Tenemos muchas preguntas, la verdad. La primera pregunta es, globalmente, en la segunda ola, la mortalidad ha sido inferior a la primera ola. ¿Por qué crees que esto es debido a la edad de los pacientes, al tratamiento más precoz, al uso de dexametasona? ¿Cuál es tu impresión? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que no, como iba muy justa de tiempo, no os he podido explicar todo ese estudio, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido detallar cada mes, mes por mes, ¿no? Las edades medias, las comorbilidades, los tratamientos que han recibido nuestros pacientes, etc. Si nosotros miramos durante los meses, lo que vemos es que la mortalidad ha oscilado, la edad ha oscilado. Los pacientes más viejos los tuvimos ingresados en junio, que tuvimos una mortalidad del 0%, por tanto, no es que haya disminuido. Sí que es verdad que los 2 últimos meses la edad es un poquito más baja, pero la edad ha hecho así, ¿vale? No ha hecho un declining. La comorbilidad se mantiene estable en todos los meses. Los pacientes, algunos parámetros asociados a la gravedad, como es la PCR se ha mantenido muy estable. Los pacientes han venido con mayor insuficiencia respiratoria, pero con menores niveles de LDH, por ejemplo, ¿no? Esto lo digo de memoria, ¿no? Pero no ha aparecido
que haya una gran diferencia en lo que es las características clínicas de los pacientes. Lo que hay una gran diferencia es en el tratamiento que hemos utilizado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos utilizado mucho remdesivir, hemos utilizado tocilizumab precozmente, hemos utilizado dexametasona en etapas más tardías y hemos personalizado el tratamiento al máximo, ¿no? Yo creo que esta ha sido la clave. Espero que dentro de muy poco pues, podáis leerlo, porque ya os he dicho que hemos tenido el feedback muy positivo de un gran grupo editorial. Otra pregunta que hay aquí es, has comentado muy bien los 3 ensayos clínicos publicados de tocilizumab. No sé si has tenido ocasión de ver los preprint Sí. del Covacta y del Empacta. ¿Qué opinión te merecen? Sí, mira, para empezar, tanto Covacta como Empacta, ¿no? Estamos hablando de 450 y de 389 pacientes. Empezamos mal. El día desde el inicio de los síntomas en los preprints no existe. Empezamos mal. Las mortalidades de los dos, del Covacta de un grupo es del 19,7%, porque lo tengo aquí delante, no es que sea muy lista, contra el 19,5%, por tanto estamos hablando, ¿no?, de ese grupo superior en el que probablemente estamos comparando distrés, son pacientes en UCI, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos que ver lo que yo lo que tengo clarísimo es que donde no utilizaría el tocilizumab es en un paciente intubado en la UCI. O sea, yo creo que a día de hoy esto todos tenemos claro que es una estupidez, ¿no? El Empacta sí que son pacientes un poquito más precoces, ¿no? La mortalidad de los grupos está en torno al 10%, tiene unos resultados que son un poco mejores, tampoco explican en ninguno de los dos grupos cómo ha sido el usual care, con lo que tendremos que ver ¿no? Porque ponen usual care versus placebo, con lo que no sabemos si hay un usual care con corticoides, si no sabemos. Entonces, pues bueno, esperando los preprints, esperando los artículos, como todos. Pero bueno, si quieres, mi base para defender el uso de tocilizumab en los pacientes de una manera precoz, ¿no?, tiene 3 grandes patas, ¿no? La primera es la extraordinariamente mala metodología de los trials de tocilizumab hasta el momento, de los trials publicados, ¿no? La segunda es la impresión, ¿no?, plasmada en muchos estudios con muchísimos pacientes observacional de que en ese momento precoz siempre ha disminuido, ¿no? Siempre disminuye, incluso en esos trials con tan mala metodología, siempre es mejor el uso de tocilizumab que el comparador. No disminuiremos, pero siempre es mejor. Hay varios estudios que demuestran, ¿no?, la disminución en su ingreso en UCI, en los días en UCI, la estancia media y tal. Y la tercera y más importante es nuestra impresión personal. Todos los que hemos visto pacientes con COVID y todos los que hemos utilizado tocilizumab, hemos visto el cambio brutal de estos pacientes a las 48 horas y hace muy difícil, y yo la verdad me gustaría poder convencer, ¿no? Mañana tenemos la reunión de la SEIM del PNT, poder convencer a todos los que estamos en los organismos que acabamos escribiendo PNTs de diferentes o de esto. Creo que es un fármaco que no se puede eliminar, que es una barbaridad eliminarlo de una guía de tratamiento. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, estos 2 preprint tienen un dato positivo importante, es que la reducción del ingreso en UCI y la intubación mecánica es mucho menor en los pacientes tratados con tocilizumab de una forma muy clara. Lo que es curioso es que el resultado final, que es una variable muy dura, que es la muerte, pues sea similar en el grupo tocilizumab y en el grupo placebo, ¿no? Esto es una cosa curiosa que habrá que esperar probablemente la publicación para poder ver exactamente cómo interpretar estos resultados, ¿no? Pacientes, y en un grupo hay casi un 4% de diferencia, con lo que me parece que la comparación con el trial de dexametasona es sumamente injusta, ¿no? Y bueno, no, yo creo, y en eso vamos a estar de acuerdo todos, incluso los que estamos en opiniones muy dispares de TOC y tal, que si tú disminuyes a la mitad los pacientes que van a estar intubados, es una cuestión de número que te diga cuándo vas a disminuir la mortalidad, porque si yo pregunto a cualquier persona, ¿quieres estar intubado por COVID o no quieres estar intubado por COVID? Es que es de cajón, es que... Sí, seguro, lo que pasa es que es una variable subrogada muy potente que debería verse reflejada al final, ¿no? Y por eso hay que ver los artículos escritos para ver exactamente qué es lo que hay, ¿no? Nunca lo vas a conseguir con 400 pacientes, primero, y segundo, y pienso que en esto los modelos de inteligencia artificial nos van a ayudar mucho cuidado con juntar pacientes, ¿no? O sea, yo no sé si un paciente de COVID de 50 años se puede juntar con uno de 70 para empezar.
¿sabes? O si un paciente que viene a los 6 días de clínica se puede juntar con uno a los 13 días de clínica. Bueno, no es que no los... tengo clarísimo en mi mente que no se pueden juntar. No, seguro. El problema es lo que le he comentado antes a José Muñoz, que los pacientes llegan ya tarde al hospital. Llegan a la mediana son 7, 8 días. Entonces, esto va en contra al tratamiento antiviral precoz, al tratamiento antiinflamatorio. Totalmente. José María, pero fíjate que el 46% de los muertos del Hospital Clínic han llegado al hospital en los primeros 6 días. Sí. Sí, pero son los datos, digo, publicados en general. Yo creo que los datos del Hospital Clínico, y hay que felicitarse y felicitaros, realmente son excepcionalmente buenos. O sea que eso está súper bien. Víctor Abad nos pregunta aquí, dice, ¿cuánto vale la dosis diaria de tocilizumab y si hay trials en marcha, comparadores face-to-face con dexametasona? Mira, yo creo que el tocilizumab está sobre los 400 €, es dosis única. Lo que yo me he dado cuenta y siempre defendemos es no tienes que dar 2 dosis de tocilizumab. El tocilizumab, la interleuquina 6 tiene una vida media de no llega a las 20 horas, ¿vale? Yo es que he tenido la suerte de poder estar en el centro de control y de, por tanto, ver la evolución de todos los pacientes que han pasado prácticamente por el Hospital Clínic. Entonces, no hay absolutamente ningún paciente del Hospital Clínic que dando un inhibidor de interleuquina 6 la PCR fuera superior. La PCR en las 24 horas es prácticamente la misma porque tú tienes todavía la que estaba cuando has administrado, pero a partir de las 48 horas disminuye la mortalidad y a partir de los 3-4 días no hay ningún paciente del Hospital Clínic que tenga una PCR por encima de 2. Eso no quiere decir que no tenga un problema inflamatorio, porque lo que hemos visto muchas veces es como entonces subía la ferritina, ¿no? un marcador de otros patrones inflamatorios, que ahí es donde creo que debes darle muy fuerte con corticoides pero eso lo necesita un 20% solo de los pacientes. Y esta bajada, tanto de la intensidad como de la... no es tan activa con los corticoides, ¿no? La dexametasona vale 3 pesetas, no sé lo que valdrá, ¿vale? 3 pesetas, no vale nada, pero claro, tú no estás inhibiendo el trigger de la inflamación con la misma potencia que lo haces con el tocilizumab, y en cambio sí que estás inhibiendo muchas otras cosas que, por ejemplo, entre el día 6 y el día 10 de la clínica, a mí me preocupa inhibir interferón gamma, que sabemos que es, y tú lo sabes mejor que nadie porque eres un gran virólogo, ¿no? Pues que es una molécula que necesitamos pues, para luchar contra el virus de COVID, ¿no? Entonces, sí, uno vale 400 y el otro vale 2 pesetas. Eso es. No, creo que sería una buena ocasión y seguro que debe estar en marcha, quizás si miramos en clinicaltrials.gov en face-to-face, porque está más que justificado, ¿no? Sí. Hay 2 o 3 preguntas al respecto de los corticoides. Es comentan si en lugar de dexametasona se pueden dar otros corticoides como prednisona, metilprednisolona, etcétera, si es equivalente o no, o si hay que dar dexametasona. Si podías aclarar este punto. Mira, solo una aclaración de antes, sí, hay que hacer un face-to-face toci-dexa, pero cuidado, ¿vale? Porque insisto, en muchos pacientes en los que puede ser más o menos seguro dar toci, no creo que sea seguro dar dexa, ¿vale? Y en aquellos pacientes, volvemos a hablar, que llevan 12 días de inicio de la clínica, sobre todo si están intubados y están en una UCI, para mí es una estupidez dar tocilizumab, porque el patrón inflamatorio se va, ¿no? O sea que sí, que quizá hay que hacerlo, pero si hay que hacerlo, yo no sé muy bien cuál es el subgrupo de pacientes en el que tiene una razón fisiopatológica hacer este trial, pero bueno. Y luego entre la dexametasona y la metilprednisolona, yo no he sido nunca en mi vida una experta de los corticoides, ¿vale? A lo mejor esto, pero a mí me parece que el poder, ¿no? O sea, que pueden llegar a ser muy equivalentes, ¿no? A dosis equivalentes. No creo que la dexametasona tenga un poder mágico que no tenga la metilprednisolona, ¿no? Dadas a una dosis equivalente. Sí que es verdad que pues que estamos muy condicionados por el trial del New England de dexametasona, pero si me pides mi opinión personal, yo no veo que tenga que haber con dosis equivalentes mucha diferencia entre unos y otros, porque como inhiben interleuquina 6, interleuquina 1, interferón gamma, TNF alfa, muy parecido. Sí, creo que la equivalencia es 1,5, 1 miligramo de dexametasona, 5 o 6 miligramos de prednisona o metilprednisolona. 5 con metil y 6 con predni, ¿no?
Sí, dice, ¿recomendarías el uso de Remdesivir y Tocilizumab o deberían ir separados? Un tratamiento precoz. No, De hecho, no, no, separados, no. Mira, como ha hay un explicado. ensayo clínico, ¿no? El Remdacta, que saldrá en el primer trimestre del año que viene, que justamente compara Remdesivir Toci versus Remdesivir solo, ¿no? Sí, sí. Cuando tú ves esta cifra tan importante, ¿no? De que el 46%, pero probablemente el 70% de los pacientes que fallecen, en verdad cuando llegan al hospital tienen menos de 6 días de clínica, una de las primeras reflexiones que te hace, la primera que te viene a la cabeza es todos los trials que nos han enseñado no sirven para nada, porque si reduces la mortalidad en aquellos pacientes de más de 13 días, ¿no? Solo estás hablando de ese 20% diferente. Pero la segunda conclusión es que hemos ido tarde con los que realmente se mueren, ¿no? Que no es lo mismo llegar al hospital en el día 6, que probablemente el virus te está haciendo mucho daño y la inflamación también, que llegar en el día 9 o en el día 10, en el que probablemente realmente vienes por un problema inflamatorio, pero que ya hemos visto que ese problema inflamatorio, la mortalidad acaba en un 20%. Entonces, la primera reflexión es que probablemente llegamos tarde. Y en esa reflexión de llegamos tarde, ¿no? Yo insisto que, y José ha explicado muchas cosas del Remdesivir, pero ha dado un concepto que es clave, que es dar el Remdesivir pronto, es básico, ¿no? Entonces, yo creo que una de las enseñanzas que podemos tener es que si pudiéramos dar, ya no te digo el Remdesivir oral, que también vamos a ensayarlo dentro de muy poco, ¿no? Pero si en los primeros 3-4 días de nuestros pacientes ya les damos Remdesivir y si tú al cuarto día tienes que venir al hospital, es por algún motivo. Y este paciente probablemente no necesita 5 días a empezar un antiinflamatorio. Y probablemente yo no le daría dexametasona porque tiene mucho virus, ¿no? Entonces pienso que la clave Remdesivir puede darnos un impulso más a disminuir aún más, ¿no? Pues prácticamente dejar residual. No solo, porque hablamos mucho de mortalidad, pero y tú, José María, pues lo has vivido en nuestro hospital. Podríamos hablar de morbilidad, podríamos hablar de lo que significa gente de 50 años, como hemos tenido nosotros, intubados 29 días y que se han dado de alta, pero se han dado de alta con pulmones que no van a ser los mismos nunca en toda su vida, ¿no? Y de estos, por desgracia, en la primera ola hemos visto demasiados. Muchas gracias. La verdad es que Sandra nos está enviando la tira de preguntas, haremos las dos últimas y ya estamos casi fuera de horario. Una pregunta es, ¿qué papel pueden tener otros inhibidores de las interleuquinas, como la interleuquina 1, la anakinra? Esta es una pregunta y ya te hago la otra para así respondes a las dos. Si crees que en los niños con un síndrome inflamatorio sistémico se debería utilizar el tocilizumab. Y con esto dejamos las dos. Porque el tema del interferón ya lo ha explicado antes José, que de hecho hay un ensayo clínico que se paró por futilidad, porque se morían más los pacientes tratados con interferón que el grupo control. O sea, por tanto, es interleuquina 1, o sea, anakinra, y después en el síndrome inflamatorio multisistémico de los niños, si crees que estos fármacos podrían tener alguna utilidad. La primera, pues me encanta la pregunta, ¿no? O sea, si ya discutimos sobre el TOC y la dexametasona, ya sobre la anakinra ni te cuento, ¿no? Han habido trials de anakinra que resultados que tenemos que no están bien publicados todavía, que no sé qué, que no son demasiado buenos, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué estás tratando? Nosotros hemos visto que un 20% de los pacientes a los que damos tocilizumab tienen una vía de escape de su sistema inflamatorio y esa vía de escape está mediada sobre todo por interleuquina 1. A mí me encanta el concepto de dar tocilizumab y si a los 4 días la ferritina está en aumento y el paciente clínicamente no va bien, que pasa en un 16,8% exactamente de nuestros pacientes o ha pasado de la primera ola, ¿no? Pienso que nosotros hemos dado anakinra pues en unos 40, 45, la experiencia nuestra ha sido muy buena. Puedes dar anakinra, puedes dar dexametasona, puedes dar lo que tú quieras, pero yo creo que el concepto es este. Y más allá de esto, que es una opinión personal, yo creo que poco podemos decir más de la anakinra. Quizá que en aquellos pacientes, pero ya no llegan, ¿no? Que llegan con PCRs de 30 y ferritinas de 400, o le pones dexametasona, sí, o realmente le juntas tocilizumab con anakinra, porque solo inhibir la vía de IL-6 te puedes quedar corto. Y en cuanto a los niños, mira, permíteme que le diga a la persona que lo ha contestado
que yo no he ¿Qué visto ha preguntado? Sí. Que ha preguntado, perdón, que yo no he visto un niño en toda la pandemia, por tanto me gustaría ser muy, muy prudente, porque sí que puedo leer y puedo decirte, mira, fisiopatológicamente si tienes un síndrome de hiperactivación macrofágica puede ser útil, pero sería hablar sobre algo que desconozco profundamente. Yo tampoco tengo experiencia. Bueno, han llegado dos más. Solamente, ¿tu opinión crees que tienen recorrido fármacos como el baricitinib, la colchicina, que hay ensayos clínicos en marcha, o la fluvoxamina, que acaba de salir un trial publicado? Mira, ¿O tenemos que ir más por estos targets dirigidos? sobre baricitinib, nosotros en un momento que fue difícil encontrar tocilizumab y otros inhibidores, ¿no? Siltuxi, sarilumab, pues que no he hablado de ellos porque si de toci ya tenemos dificultad, con los otros ni te cuento. En un momento en el que había dificultad para poder dar estos fármacos y en el que había una población, ¿no?, de pacientes adultos, de pacientes más mayores, ¿no?, sobre todo mayores de 80, que estaban muriendo con unas elevadísimas cifras. Recordemos que Nueva York publica una mortalidad del 60-70% en esta población, nosotros teníamos del 30%, ¿no?, y estábamos muy, muy preocupados. Utilizamos baricitinib y la verdad es que mi experiencia me dejó un poco fría. Ni conseguíamos bajar la PCR con la misma velocidad que lo bajamos con los inhibidores de IL-6 y bueno, no tengo una impresión de una disminución importante de la mortalidad. Lo que no quiere decir que si utilizáramos el fármaco no en el peor huésped posible, ¿no?, 80 años, y porque no, si lo hubiéramos utilizado tal no hubiéramos tenido unos resultados mejores. Pero la verdad es que yo lo que veo ahora es que el manejo del COVID ha de ser A más B, ¿no? Y si con A más B estamos con una mortalidad del 1,8% y realmente tenemos disposición de poder utilizar estos fármacos, y pienso pues que tenemos que poder utilizar Remdesivir. Y bueno, porque no me ha tocado la charla de Remdesivir, porque los criterios no me gustan nada los criterios de esto. Tenemos que poder utilizar Remdesivir y luego pienso que con tocidexa o tocimetilprenisolona hacemos una buena inmunosupresión, ¿no? Y veo poco espacio a otros inmunomoduladores. Bueno, hay un gran ensayo clínico también del NIH que es Remdesivir, baricitinib. Veremos ahí una nota de prensa, porque ahora nos enteramos de los resultados por notas de prensa. Es lo primero que sale. Luego los preprints y luego, al cabo de un tiempo, la publicación impresa, ¿no? Que parecía que acortaba un poco más el alta hospitalaria. Pero bueno, hasta que no salga publicado no sabemos nada más. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu excelente charla. Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo con vuestras presentaciones y ya vamos a clausurar este webinar de este jueves. Si me permiten, voy a compartir pantalla y recordarles de nuevo que en la plataforma slido.com pues pueden responder a la encuesta de satisfacción, que es importante, y pueden descargarse las presentaciones. Queremos introducirles el último webinar de otoño, que es el próximo jueves, que el doctor Jacobo Sellarés, de hecho, se dedica a las secuelas, que ahora pues, es un tema que está muy de moda y que, por desgracia, muchas personas sufren. El doctor Jacobo Sellarés nos hablará de las secuelas pulmonares y la doctora Gemma Lledó de las secuelas extrapulmonares, ¿no? También volver a agradecer a Janssen, Gilead y Pfizer su soporte y después a una entidad, a Global Volunteers Alliance, por su colaboración y apoyo tanto en los primeros webinars como en los actuales. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves.